Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio para estudiar la palabra de Dios. Y pues gracias al Señor ha llegado nuevamente el día de la preparación. Día previo, último día de nuestros quehaceres, de nuestros afanes de cada semana, de cada día, y ya nos prepararemos para recibir el maravilloso y santo sábado. Y pues hoy tendremos que hacer el repaso de la lección. Pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, porque nos das la salud, porque nos has guiado hasta este momento. Durante toda la semana estuviste con nosotros. Señor, en este momento que queremos abrir tu palabra, queremos estudiar tu palabra, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea el director, que sea Él el que dirige y el que guía en todo momento lo que vamos a estudiar, que lo podamos comprender y que nos ayude, Señor, capacitándonos para poderlo vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana titulaba El gran plan cristocéntrico de Dios. Y el versículo de memoria decía: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. La lección de esta semana ha sido una lección bastante interesante porque nos ha presentado algunos aspectos relativos al Espíritu Santo que son muy importantes, y también con respecto a nuestra manera de interactuar con lo que Dios ha provisto para nosotros y cómo debemos nosotros responder a estas cosas, a estas bendiciones, como dice el versículo de memoria. La lección durante esta semana comenzaba hablándonos del hecho de que nosotros como cristianos, que nosotros como hijos de Dios hemos sido elegidos, pero la elección ha sido hecha en Cristo Jesús. O sea, nosotros hemos sido elegidos, pero no porque en nosotros hubiese algo bueno o algo digno de destacar, porque fuésemos perfectos o porque tuviésemos algún tipo de dignidad por el cual el Padre dijese: no, es que hemos de elegirlos por lo buenos que son. La elección que Dios ha hecho de cada uno de nosotros lo ha hecho en base a su plan cristocéntrico, es decir, al plan que Dios tenía desde el principio de reunir todas las cosas bajo un solo liderazgo, bajo Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús en quien nosotros somos elegidos para ser salvos. Efesios capítulo 1 y los versículos del 3 al 14 nos viene hablando acerca de todas esas cosas, de todas esas bendiciones y de todos los agradecimientos que Pablo expresa allí, pero en específico el hecho de que hemos sido elegidos. Pablo alaba a Dios porque en Cristo nos bendijo con toda bendición con toda bendición espiritual en los cielos. Es decir, nos ha bendecido porque desde el cielo, con toda bendición en los cielos, porque cuando Cristo asciende al cielo, Pablo en otro pasaje que tiene dice que que cuando Cristo subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, en virtud de la vida perfecta, del sacrificio y de la resurrección de Cristo, cuando Cristo asciende al cielo y su obra redentora
es certificada como aceptable delante del Padre, entonces se derraman bendiciones sobre todos y cada uno de aquellos que reciben a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Efesios contiene un lenguaje que es un lenguaje inspirador para cada uno de nosotros, porque Pablo desborda en agradecimientos para con Dios, y es algo que nosotros olvidamos mucho, y es agradecerle a Dios por cuántas y tantas cosas que Él nos ha dado, que ha preparado para nosotros y que tiene para nosotros. Efesios 1 dice, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y así, varios versículos en la carta dan a entender de que en realidad el centro y el foco, tanto de la carta como del plan de redención, como de las bendiciones que llegan desde los cielos, todo el foco se centra en Cristo Jesús. Cristo es el centro, el motor de absolutamente todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Él es el verdadero y real protagonista de toda esta historia. De toda esta historia que comienza con la creación, luego con la caída del ser humano, Él es el protagonista, puesto que Él es el que se levanta para iniciar el proyecto de redención del ser humano, y es en Él en el que se centra todo, absolutamente todo, porque Dios pretendía que todo quedara bajo la cabeza de un líder específico. Ahora, la lección nos remarcaba un aspecto muy importante, y es que cuando el ser humano pecó y el pecado toma el control de este mundo, es el pecado el que hace un dominio mayoritario en este mundo, que esclaviza y que sujeta, que mantiene prisioneros a sus esclavos, a sus cautivos, sometiéndolos a una servidumbre dura y pesada, una servidumbre muy complicada, y en la que no había ninguna esperanza de que el ser humano pudiese ser rescatado de esa situación. Pero Cristo Jesús busca el medio. Hay una redención que cuesta, y que cuesta demasiado, porque hay un coste. Hay un costo a el pecado del ser humano. Y las cosas no se pueden quedar simplemente como, ay no, ya, borrón y cuenta nueva y está. Esto era un ensayo, vamos a empezar otra vez. No, eso no existe. Cuando el ser humano, cuando Adán y Eva cometen el pecado y el pecado entra, ese pecado entró, se apoderó del ser humano y de esta tierra y se hizo gobernante absoluto y autoritario de este mundo y de las personas que viven en él. Y pues necesitábamos un rescate, pero ese rescate costó nada más y nada menos que la vida de Cristo Jesús, la vida del Hijo de Dios, la vida de uno de los miembros de la mismísima deidad, del Creador mismo. Así que nuestra redención fue una redención muy costosa,
porque costó el derramamiento de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pero veíamos durante la semana que esta palabra redención tiene que ver cuando alguien paga por la liberación de un esclavo o de un prisionero. Veíamos que ese pago no es un pago que Dios hiciese a Satanás. Aunque Satanás era el que tenía el control, Dios no tiene nada que pagarle a Satanás. Lo que hace Dios es restaurar, lo que hace es pagar la deuda que el hombre tenía para con la ley. Recuerden, cuando el hombre comete el pecado, entonces se hace transgresor de la ley de Dios, y al hacerse transgresor de la ley de Dios se hace reo de muerte, y al hacerse reo de muerte no tiene otro destino más que la muerte eterna. Ahora, la única forma que el ser humano tenía para poder ser rescatado de la muerte es que apareciera ante las demandas de la ley como justo, como santo, como bueno, como habiendo guardado perfectamente esa ley. Pero para el ser humano eso es imposible. El ser humano por su propia cuenta no tiene cómo guardar, cómo obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Y como dice la Biblia, solamente una obediencia perfecta a la ley de Dios es lo que hace a cualquier ser digno de la vida. Pero si no se guarda perfectamente, sino que se quebranta en algún punto, entonces eso hace a quien la quebranta digno de muerte. Ahora, para el ser humano eso era imposible, y ese fue el rescate que pagó Dios. El rescate que pagó Dios no fue algo que tuviese que pagarle a Satanás, sino que buscó la manera de que el ser humano pudiese presentarse ante la ley y ante Dios como si nunca hubiese pecado, como si fuese perfecto y tuviese y presentase una obediencia perfecta ante la ley de Dios. Y eso solamente se logró mediante la vida perfecta de Cristo Jesús, que el mismo Creador viviese una vida perfecta y la presentara como si fuera nuestra. Él decidió ceder su vida perfecta a nosotros para tomar sobre sí la muerte que nosotros merecíamos. Y de esa manera, Satanás queda hecho a un lado, porque Dios no tiene ningún trato que hacer con Satanás. Lo que hace es proveer un medio de que el ser humano pudiese presentarse como perfecto, santo y puro delante de la ley de Dios. Y lo encontró mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Así que la redención fue una redención costosa, pero el perdón que Dios otorgó mediante esa redención fue un perdón total, completo y sin ninguna letra pequeña como acostumbran en las promociones en la televisión, que ponen tal cosa desde tanto, y después abajo empiezan a pasar unas letras que no las ve absolutamente nadie, demasiado chirriquiticas, que ni queriendo puede uno verlas y entenderlas, y las pasan rápido para que no las alcancen a leer. No, que va. La salvación de Dios no fue así. La salvación de Dios es completa y sin letras pequeñas, sin estar sujeto a términos y condiciones. Es una salvación plena y completa, y se obtiene únicamente mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el gran plan cristocéntrico de parte de Dios. El gran plan cristocéntrico de Dios era que Cristo, que bajo la tutoría, bajo el control, bajo la dirección, por así decirlo, bajo la tutoría de Cristo Jesús,
el ser humano pudiese alcanzar la redención, el perdón de los pecados y finalmente la vida eterna. La que había perdido por causa del pecado, ahora pudiese recuperarla mediante ese plan cristocéntrico de Dios, ese plan en el que Cristo Jesús era el centro en todo momento. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, que el Señor sacrificó los primeros animalitos para mostrarle al ser humano de qué se trataba, el plan que había diseñado para salvarlos. De ahí en adelante, a partir de esos dos primeros corderitos y pasando por todo el sistema judío, ritual, esas leyes rituales eclesiásticas, todo estaba centrado en Cristo Jesús. Cristo era el santuario, Cristo era el pan de vida, Cristo era la resurrección, Cristo era el sacerdote, Cristo era la víctima, Cristo era el velo. Él era el centro de toda la economía judía. Cristo Jesús era el centro de todo el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Toda la economía judía, todo su sistema religioso, económico, político, todo era centrado únicamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre ha sido, es y será el centro, el principal, el originador y el finalizador de todo el plan de redención para ti y para mí. Solo nos queda una sola cosa para hacer. Dice Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza y de su gloria, para alabanza de su gloria. Pablo lo que está queriendo decir en estos versículos es que, ya que en él y en su plan cristocéntrico hemos sido elegidos conforme al plan que se diseñó desde el principio, y recuerden que durante la semana hablábamos acerca de que aquí pareciera que hablase de la predestinación, pero eso ya lo explicamos. Hemos visto que Dios actuó con respecto a su preconocimiento de cada una de nuestras decisiones libres. Él no manipula ni coacciona Él no manipula ni coacciona nuestras decisiones, pero las conoce de antemano. Y basado en ese preconocimiento que tiene de todo, porque Él sabe el fin desde el principio, hemos sido elegidos. Pero lo importante de este punto en específico que estamos estudiando, de vivir para alabanza de la gloria de Cristo Jesús, es que lo importante no es el hecho tanto de que hemos sido elegidos, y eso ya lo sabemos. Hemos sido elegidos en Cristo Jesús y en su plan centrado en la vida perfecta, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero el punto esencial es que nosotros, como elegidos, debemos vivir para la gloria de su nombre. Es más, dice, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, no solamente nosotros debemos vivir para alabarle, para honrarle y glorificarle, sino que nuestra vida en sí misma debe ser una alabanza a su gloria. Que todo el que nos vea, que todo el que te vea a ti, mi hermano, que me vea a mí, pueda alabar a Dios y darle honra, gloria, alabanza, porque ven a una persona que ha sido rescatada y que su vida, su testimonio, todo lo que le rodea, testifica de la salvación, de la redención. Tú y yo debemos ser para honra, gloria y alabanza de su nombre.
las bendiciones que recibimos por medio de Cristo no son bendiciones, por decirlo así, no debemos de ser avaros con las bendiciones del Señor. No son para guardarlas, no son para dejarlas egoístamente para mí. Son bendiciones que están dadas para que tú y yo las podamos compartir y que otras personas también puedan ser de honra, alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Efesios en el capítulo 1, los versículos 11, 14 y 18 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahora nos dice cuál es esa bendición, o cuáles son esas bendiciones desde los cielos. ¿Cuál es esa herencia? Dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis queridos hermanos, como les decía yo ahora, el plan de redención es un plan completo, perfecto y pleno, sin letra pequeña, sin términos ni condiciones. Es un plan completo, tan completo que no solamente tenemos la redención en Cristo Jesús, adquirimos el derecho a tener nuevamente la vida eterna, a poder vivir eternamente, sino que ahora, mediante la obra de Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, entonces como hijos también herederos. Tenemos una herencia. El Padre da a Cristo Jesús todo el reino, la honra, la gloria, porque Él fue perfecto, porque Él vivió y porque Él la merece. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, eso nos da el título de hijos de Dios. El recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y aceptarle como nuestro único y verdadero Salvador personal, y que vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces de esa manera llegamos a ser hijos de Dios. Y si hijos, entonces también herederos de ese reino juntamente con Cristo Jesús. Y por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, herederos. Y por eso Pablo nos dice que somos un reino de reyes y sacerdotes. De reyes y sacerdotes porque al aceptar a Cristo nos hacemos hijos de Dios, por decir así, nos hacemos hermanos de Cristo y entonces coherederos con Él del reino de gloria. En la antigüedad, y todavía hoy en día lo estudiábamos durante la semana, cuando nosotros queremos hacer un préstamo, se nos pide una garantía. ¿Qué garantía vamos a dejar? En muchas ocasiones en aquella época se pedía, por decir así, como una especie de cuota inicial, se pedía, no sé, un pequeño monto, un porcentaje de lo que fuera. Hoy en día, cuando vamos a un banco, a una entidad bancaria, para que nos haga un préstamo de un dinero, ellos también necesitan una garantía de que tú y yo vamos a poder pagar ese préstamo, ese desembolso de dinero. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera, muy sencillo: tu nómina y o alguien más que también te avale, que también tenga nómina, que tenga dinero y que te pueda avalar en caso de que tú no puedas pagar, esa otra persona también pueda pagar.
Y pues dice que nuestra garantía de salvación, como ese aval, esa garantía de nuestra salvación, es el Espíritu Santo. Dice, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En este pasaje vemos al Espíritu Santo como con dos aspectos, y lo estudiábamos durante esta semana, y es al Espíritu Santo como sello. Y veíamos durante la semana que el Espíritu Santo como sello, es decir, como el ente que sella, que imprime ese sello sobre nuestra vida. Pero también el Espíritu Santo él mismo como sello. Cuando Él entra en nuestro corazón, Él nos sella como propiedad del Padre, como propiedad de el Dios eterno que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero al mismo tiempo, ese sello, esa aceptación interna que hace el Espíritu Santo de ese nuevo Hijo, tiene una expresión, tiene una consecuencia, tiene una manifestación exterior, y es una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Obviamente, todo dirigido, motivado y ejecutado por el Espíritu Santo, pero porque tú y yo le permitimos que actúe en nuestra vida. Y entonces, de esa manera, ese espíritu que nos ha sellado espiritualmente, internamente en nuestra vida interior, eso se refleja, eso hace que nosotros proyectemos hacia el exterior ese sello con que nos ha sellado el Padre, que es el Espíritu Santo, y esa manifestación exterior es la obediencia implícita e incuestionada de parte nuestra a la voluntad de Dios a través de sus mandamientos, y principalmente del cuarto mandamiento, que es el que contiene todas las características típicas del sello, que contiene quién es el que gobierna, qué título tiene, cómo se llama y sobre qué espacio gobierna. Todo eso lo tiene el sábado como monumento de la creación. Mis queridos hermanos, durante esta semana el apóstol Pablo nos ha dado, o mejor dicho, el estudio del primer capítulo de la carta a los Efesios nos ha dejado grandes bendiciones, grandes conocimientos espirituales de la palabra de Dios que necesitamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Y yo te quiero invitar, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querida amiga, para que a partir de este momento te hagas en un propósito firme y claro de seguir adelante por la bendición y el poder del Espíritu Santo hasta que podamos llegar un día no muy lejano a nuestro encuentro con el Hijo, con Cristo Jesús, con el centro, el eje de todo este mensaje. Mi querido hermano, que el Espíritu Santo pueda llenar, rebosar por completo tu vida, tu corazón. Que todo lo que hagamos y vivamos en cada uno de nuestros días estén marcados, dirigidos, guiados y determinados por la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de la dirección del Espíritu Santo. Entrégale toda tu vida, entrégale hasta el aspecto más mínimo y aparentemente imperceptible. Todo entreguémoselo a nuestro querido Padre Celestial y entreguémonos, abandonémonos por completo
a la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, comparte estos videos con todos aquellos que tú quieras que escuchen la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz resto de semana, de día, que tengas un día muy maravilloso y también te deseo un feliz sábado.